Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. A todos y cada una de las personas que nos sigue por este medio, que nos permiten a su vez llegar a, a sus hogares, a sus vidas, con estos pequeños mensajes bíblicos de reflexión, de instrucción, que alimentan, que alientan, que orientan nuestras vidas. Hoy estamos atravesando una semana que es la semana más importante del año. De hecho, se le conoce como la Semana Mayor, porque es la semana en la que se recuerda eh, la recta final del cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo y el sacrificio que implicó el pago del pecado del mundo para que nosotros obtuviéramos un camino de redención y por eso hace de esta semana para los cristianos, para quienes creemos en Dios, para quienes conocemos del plan de Dios para la humanidad y quienes a su vez hemos sido y somos beneficiarios de ese milagro que se llama el milagro de la salvación, debemos recordarlo, debemos conocerlo, debemos agradecer, debemos, creo yo, celebrar con gratitud tan grande beneficio, ¿sí? Es como una fecha en la cual fuimos liberados, es una fecha en la cual fuimos justificados, es una fecha en la cual recordamos el magno evento que pudo rescatar de una muerte eterna, de una condenación eterna. Se abrió la posibilidad para que la humanidad, los que aceptaran, los que decidiéramos, los que fuimos inquietados y aceptamos ese llamado de parte de Dios a recibir este milagro maravilloso de la salvación, ¿sí? Así que en esta oportunidad yo quisiera un poquito hacer un recuerdo, un recuento breve de lo que había sucedido en esos últimos días, ¿sí? Estos últimos días que no fueron sino el cumplimiento de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Eh, este evento de la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo estuvo anunciado desde siempre, estuvo anunciado desde Génesis, cuando en el capítulo 3 de Génesis se habla de la caída del hombre en el pecado, ¿sí? Y del plan que Dios propone al hacerle las túnicas cuando ellos se dieron cuenta y se avergonzaron de su desnudez. Entonces, desde ahí está anunciado, ¿sí?, el sacrificio, el derramamiento de sangre para redención de pecados, para cubrir nuestros pecados, ¿no? Entonces, desde ahí está anunciado, hay varios eventos posteriores que hablan también que eran el anuncio de lo que tenía que cumplir Jesucristo y que por su infinito amor, incomprensible amor hacia la humanidad, lo cumplió. Digo incomprensible primero porque no existía mérito alguno en la humanidad como para recibir tan grande favor. Y segundo, porque no tenía por qué hacerlo el Hijo de Dios, santo y sin mancha, humillándose a la condición de hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar un precio por quienes le habíamos dado la espalda, que somos los hombres, las mujeres y el pecado que hay en nosotros. Sin embargo, se nos dio esta oportunidad, esta maravillosa oportunidad, este privilegio que hoy tenemos de poder enderezar la dirección de nuestro destino eterno hacia su presencia y por la eternidad. Bueno, ¿qué es lo que había pasado en esos últimos días? En esos últimos días, lo que había sucedido es que Jesús, juntamente con sus discípulos y algunas otras personas que le seguían, habían escuchado las señales, las advertencias, los signos que habrían de aparecer posteriormente y previos a su segunda venida, ¿sí? Se habla de las señales antes del fin, se les conoce así en la palabra de Dios, en las que dice que habrán ese tipo de acontecimientos, como por ejemplo manifestaciones fuertes y consecutivas y en distintos lugares de fenómenos naturales como terremotos, etcétera, etcétera. Que habrán plagas también, es decir, grandes enfermedades que arrasen y afecten a gran porcentaje de la humanidad, que habrán guerras, que habrán rumores de guerras. A veces nosotros pensamos en las guerras como las que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en la Franja de Gaza, como las que vemos en Ucrania con Rusia, sino que también hay otro tipo de guerras que, claro, en aquel entonces no se entendía, pero que hoy que la vivimos nos damos cuenta, como las guerras comerciales entre Estados Unidos con el mundo prácticamente, con China principalmente. Es decir,
distintas guerras, ¿no es cierto? Y rumores de guerras. Y todas esas cosas que nosotros vamos hoy viviendo. Entonces, aquellas señales que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo como previas a un tiempo inclusive más difícil aún, que se llama la gran tribulación, y en esos instantes, en esos momentos, quizás previos, quizás en medio de esas situaciones bastante difíciles, vendrá Cristo Jesús. Entonces, todo eso nos dejó indicando, y después de que eso indicó a sus discípulos y que quedó plasmado en su preciosa palabra profética, es decir, que anuncia anticipadamente, pues encontramos también explicaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo de lo que es el reino de Dios, de lo que habría de implicar su venida, con varias parábolas que hablan precisamente de eso, hasta llegar a este punto que yo quiero darle lectura, ¿sí? Y que se encuentra en el Evangelio de Mateo, se encuentran en todos los evangelios, pero me he servido esta vez del Evangelio de Mateo por considerarle quizás un poquito más descriptivo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo capítulo 26 me voy a permitir dar lectura de un mismo evento, pero saltándome una parte que aunque tiene alguna relación, podemos dejarle de ladito, ¿sí? Solo la voy a mencionar. Entonces, por eso digo, me voy a permitir dar lectura de unos primeros versículos y luego saltarme a otros pocos versículos para abordar lo que tengo como inquietud en mi corazón hacerlo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo capítulo 26 voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 5 y luego versículos del 14 al 16. Le pido por favor que usted me siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así, Mateo 26, versículos del 1 al 5 y luego 14 al 16. Dice así, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, toda esta historia triste, toda esta historia de injusticia, toda esta historia que indigna y que nos trae muchas veces a la reflexión que termina en tristeza, es decir, ¿cómo es posible que al Señor Jesucristo le hayan hecho algo así? Más aún cuando en estas semanas, en estos días, nosotros vemos películas que ejemplifican, que ponen en escena precisamente estos pasajes de manera tan ilustrativa, y nos indignamos y nos rasgamos los vestidos diciendo que qué injusticia, cómo es posible, dónde estaba la cabeza de esta gente para hacer semejante situación. Resulta que la actitud que nosotros vemos, tanto en ciertas personas como los líderes espirituales, como la respuesta de la mayoría de personas, de la gente común y silvestre, pues no es sino la misma actitud, pensamiento, emotividad y decisión que se tiene o que ha tenido la humanidad como una constante, y hoy no es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las cosas que saltan a la vista y que son obvias, ¿no? Yo conversaba el otro día con, con unas pocas personas religiosas, no cristianas, eh, como dice la palabra de Dios, sino cristianas a su modo, y que se estaban preparando para todas estas, no sé si llamarlos, simbolismos que tiene la religión tradicional, ¿no? Estas procesiones, estas caminatas con sus disfraces, con ciertas actitudes recordatorias, entiendo yo, lo aprecio más por el lado del folclore que por el lado de la espiritualidad, ¿no? Digo, estas procesiones con algunos que cargan una cruz, algunos de ellos van descalzos, con un símil
de latigazos, de etcétera, etcétera. Digo para recordar, insisto, lo aprecio como una tradición, para recordar el evento más importante de la historia de la humanidad junto con el nacimiento de Cristo Jesús. Son los dos eventos más importantes. El nacimiento, la humillación del Hijo de Dios, que es Dios haciéndose hombre aquí en la tierra y naciendo a través de una mujer, María, y luego la consumación, el cumplimiento del plan redentor a través del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, digo, se hacen todos estos eventos y conversaba con una de estas personas que me decía que ellos van a visitar unas iglesias y que van a ser parte de esta caminata y con la idolatría de llevar ciertas imágenes, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y comentábamos y decían ellos, me hacían notar, me decían, ¿cómo es posible que la gente haya consentido en condenar a Jesucristo olvidando todo lo que él había hecho? Y yo decía, es verdad, es verdad. ¿Cómo esas gentes de esa época, esas multitudes, que habían recibido los beneficios de Dios, tanto en sus palabras, tanto en sus discursos, tanto en sus charlas, tanto en la explicación, hoy diríamos magistral que lo había hecho el Señor Jesucristo, como los milagros, enfermos sanados, eh, endemoniados liberados, hambrientos que habían comido hasta la saciedad, es decir, todo lo que implicaba la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra fue beneficio para todas esas personas, de esas multitudes, ¿sí? Muchos de ellos se convirtieron al personaje de la época, Cristo Jesús, sin reconocer quizás con conciencia que era el Hijo de Dios, que era el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. A lo mejor no estaban muy entendidos, pero recibieron beneficio, al menos recibieron beneficio. Si no fueron ellos, fue uno de sus familiares, de sus amigos que estaba enfermo, que fue sanado, que tantas cosas que estaban mal las puso bien, que recibieron instrucción a través de sus mensajes, de sus disertaciones. Y de pronto vemos que un pequeño grupo de líderes religiosos, sintiéndose afectados por su hipocresía, por su engaño, ante la confrontación de la presencia misma de la verdad absoluta que es Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto, porque los conceptos pueden ser subjetivos, pueden ser relativos. ¿Sí? La verdad es una persona, es Cristo Jesús, y su palabra es verdad. Y claro, no nos explicábamos cómo es posible que tanta gente que recibió beneficio, que le constó, que testificó de sus bondades a través de sus actos o de sus palabras. Cuando hablo de actos, estoy hablando de actos sobrenaturales como los milagros que se hicieron. A la vuelta de la esquina se hayan dejado convencer de una narrativa. ¿Y por qué digo de una narrativa? Porque no hubo un hecho evidente, palpable, con pruebas contundentes de que algo malo haya hecho Jesucristo como para recibir la condenación, la sentencia de muerte que recibió. No, no hubo, ¿no es cierto? Y aquí lo declara evidentemente en estos primeros 5 versículos del capítulo 26 de Mateo, cuando dice que el Señor Jesucristo mismo había advertido a sus discípulos, a sus seguidores, de que como Él se presentó como el Mesías, pues todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento Él tenía que vivirlo. No solo venir como el Hijo de Dios, que ya fue reprochado por eso, sino cumplir el plan redentor que estaba diseñado, es decir, Él entregar su vida por causa del pecado de la humanidad para redimir a quienes le sigan, le acepten y le obedezcamos, ¿no es cierto? Entonces Él advierte, dice, faltaban pocos días, un par de días para la fiesta de la Pascua, que era una gran celebración judía, reconocida y apreciada también por los no judíos de los sectores donde los judíos lo celebraban. Y Jesús advierte y dice, estamos a 2 días de la Pascua y también estamos a 2 días
de que el Hijo del Hombre sea entregado. Y ahí muestra un plan que estaba previamente conocido, previamente dicho desde el Antiguo Testamento, pero que tenía que ser ejecutado por el diablo, ¿sí? ¿Cómo ejecuta el diablo estas cosas? Porque él es malo, es perverso, es mentiroso. Entonces, los malos, perversos y mentirosos no es que actúan por cuenta propia. Parecería que es así. Parecería que ellos, por cuenta propia, con su autoengaño y engañando al resto y con sus propuestas y con sus cosas, no. En realidad ellos no están haciendo, sino cumpliendo estrictamente al pie de la letra un plan diabólico, ¿sí? Y que lo hace fácilmente a través de las personas. ¿Por qué? Porque sus mentes ya son réprobas, porque sus corazones ya están contaminados, entonces fácilmente pueden ser instrumentos del diablo para cumplir, como digo, al pie de la letra, un plan diabólico. Claro, lo que el diablo no sabe y la gente que se deja usar no sabe es que Dios tiene conocimiento y advierte todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que efectivamente los líderes religiosos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los doctores en la ley, los intérpretes de la ley, creyéndose como se creían, muy santos, muy religiosos, muy espirituales, habiendo recibido el reconocimiento que ellos esperaban, que era de la gente, ¿no es cierto?, el ser saludados, el ser reverenciados, el ocupar los primeros puestos en las sinagogas, etcétera, etcétera, porque eso es lo que procuraban. No es que procuraban tener una vida santa, no es que procuraban guiar a la santidad al pueblo, no, ellos lo que procuraban era ser reconocidos, ¿no es cierto? Y por eso tenían sus posturas claramente identificables, por eso tenían sus vestidos claramente identificables, para que por donde vayan sean reconocidos, saludados, reverenciados, venerados en algunos casos. Y pues el diablo no encontró, ¿sí? No encontró mejor personajes, mejores personajes para usarlos para su supuesto plan, ¿no es cierto? Entonces dice que todos ellos habían consentido porque se sintieron confrontados, redargüidos, se sintieron avergonzados ante la verdadera santidad que es Cristo Jesús, ante, valga la redundancia y discúlpeme si es que gramaticalmente estoy diciendo mal, pero espiritualmente trato de demostrarlo mejor, ante la verdadera verdad que era Cristo Jesús, ellos se sintieron confrontados, se sintieron humillados, porque algún rato se confrontaron verbalmente y Jesucristo fue muy claro, ¿no? Y les dijo, ustedes son unos mentirosos, unos falsos, unos sepulcros blanqueados que dicen a la gente lo que tiene que hacer y ustedes no lo hacen, en fin, ¿no? Entonces ellos se sintieron ofendidos, pero cuando uno es redarguido, ¿sí? El ser llamado la atención, el ser exhortados, es para que nosotros consideremos aquellas cosas por las cuales nos están exhortando. Entonces, si alguien me dice a mí, ¿no es cierto? Mire, usted no está actuando de manera correcta en esto. ¿Cuál es la pretensión con una exhortación? ¿Cuál es la pretensión con un llamado de atención? Que uno lo considere, ¿no es cierto? Entonces digo, sí, a lo mejor no estoy del todo bien. A nadie nos gusta ser llamados la atención, a nadie nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga, que nos aprieten donde está la pus, pero es necesario. Entonces, la intención de Jesucristo al llamarles la atención a los religiosos de la época, a los fariseos, con todas sus dignidades y toda su pinta, ¿sí? Era de que ellos recapaciten, como lo hizo Nicodemo, por ejemplo, ¿no es cierto? De que ellos consideren la exhortación que Jesucristo le estaba haciendo y cambien. Ese era el propósito. Pero no. ¿Cuál fue la respuesta? Ah, este nos llama la atención, este nos desenmascara, este nos hace quedar mal, ¿sí? Entonces, no hay que cambiar, hay que eliminarle a este, ¿sí? Entonces, yo veo y digo, claro, en esas épocas uno juzga, ¿no? Viendo hoy las películas en la televisión, no sé si habrá en el cine, no estoy enterado, pero antes era así, en estas épocas los cines se llenaban de gente para ver las películas de Jesucristo y de esas épocas, ¿no? Entonces, y uno juzga, como yo le decía con estas personas conversando,
que cómo es posible que han tenido ese corazón tan duro que no pudieron, por un lado, percibir que Él era el Hijo de Dios y por otro lado, reconocer y ser agradecidos por todo lo recibido y más bien se sumaron a estos perversos y malvados que estaban cumpliendo un plan diabólico. Y hoy es lo mismo. Y hoy es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, al igual que esas personas de aquellas épocas, no se dan cuenta que estos perversos están siendo utilizados por el enemigo exactamente para cumplir los mismos cometidos. Por eso es que yo me he permitido llamarle a esta prédica, ¿sí?, el espíritu de traición. Porque claro, lo que se estaba fraguando aquí era una traición, sí, pero en realidad todo esto era un complot espiritual de las tinieblas y por eso me permitió llamarle el espíritu de traición. Porque el traidor, claro, los traidores fueron Judas, fueron los líderes espirituales, en contubernio con aceptación y respaldo de los alguaciles o de los guardias del templo, etcétera, etcétera. Sí, sí hubieron muchos implicados, pero todos ellos obedecían a un espíritu de traición. Así ha funcionado y así sigue funcionando. ¿Qué nos dice los primeros 5 versículos que nosotros leímos del Evangelio de Mateo del capítulo 26, que fue la primera parte, y que luego lo leí de continuo, el versículo 14 al 16? Dice que ellos querían prenderle, o sea, arrestarle, ponerle una orden de impedimento de movilización, arrestarle con engaños, no buscando una causa, ¿sí? No teniendo un argumento, no respaldando con una evidencia, no, 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 eso se podía hacer luego, ¿sí? Simplemente ellos querían eh, prenderle, ellos querían arrestarle, ellos querían menoscabarle, ellos querían neutralizarle, ¿no es cierto? ¿Cómo? No importa, con engaños, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la postre no solo querían callarle, ellos querían eliminarle, porque dice querían matarle, ¿no? Entonces todo esto entienda que es un espíritu de traición que opera de esa manera. Entonces ellos querían cogerlo con engaños, insisto, no con evidencias, no con argumentos, no con pruebas, sino con engaños, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para callarle? No, no para callarle, para matarle, para deshacerse, para acabarle, para que nadie más nunca sepa de él, para que se olviden de él y de lo que él hizo, ¿no es cierto? Para matarle. Y luego buscaban la oportunidad propicia. Dicen, no, no en la fiesta, porque claro, hay mucha gente que viene y de esa mucha gente que viene a la fiesta en Jerusalén y que los judíos lo celebran, ¿sí? Hay mucha gente que ha recibido, quizás la mayoría de los que van a venir a la fiesta, no solo vienen a la fiesta, sino que vienen con una expectativa de volver a verle a aquel de quien recibieron aquella palabra, aquel mensaje, aquella aclaración, aquel beneficio, aquella sanidad, aquella provisión, en fin, ¿no es cierto? Entonces dice, no, no, como sabemos que hay muchos adeptos a él, entonces hay que buscar la oportunidad, hay que ser propicios, porque la maldad trabaja así, trabaja aparentemente de manera perfecta. No digo que es de manera perfecta porque perfecto solo es Dios, pero trabaja de esa manera, ¿no es cierto? Entonces dice, no en la fiesta, porque en la fiesta puede armarse un alboroto, entonces tenemos que ser pilas, no en la fiesta. Bueno, pasamos a los versículos 14 al 16 y seguimos viendo el espíritu de traición, el complot que hay, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay, como no había argumento, como no había evidencia, como no había prueba, como no hay un respaldo para poder apresarle y retenerle todo, entonces hay que hacer 2 cosas. La una, vamos a levantar testigos falsos. Vamos a tener testigos protegidos que den su testimonio anticipado, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos un poco actuales. Entonces dice, eso es lo que tenemos que hacer. Como no tenemos un argumento, como no tenemos una prueba evidente, fehaciente, contundente, entonces tenemos que inventar algo, tenemos que generar algo, ¿sí? Entonces, ese generar algo es, vamos a buscarnos unos testigos.
Estos testigos nosotros les vamos a proteger porque no vamos a dar su identidad, simplemente vamos a decir, hubieron unos testigos contundentes que dijeron esto. ¿Quiénes son? Nadie tiene que saber, ¿no? Y luego, obviamente, ese va a ser nuestro respaldo, esa va a ser nuestra evidencia, eso va a ser nuestra contundencia, nuestra contundente prueba, ¿sí? Lo que ellos han dicho. Si más adelante les descubren que fueron comprados, o les descubren que fueron, o que no dijeron eso, o que alguien puso las palabras en la boca de ellos, eso es después. Lo importante es nuestro cometido. ¿Cuál es el cometido? Matarle, anularle, deshacernos totalmente del Señor Jesucristo. Bueno, pues dice que ese era un primer paso y así fue. Nosotros podemos ver luego cómo se argumenta al revés, un proceso, pero a la postre terminó en la sentencia que se quería, ¿no es cierto? Entonces, luego encontraron testigos y dijeron, sí, él acaba de decir esto ahorita, que nos queda que por aquí, ya. Y la otra manera es encontrando un traidor, pues. Es decir, alguien que esté de entre los suyos, alguien que sea cercano, alguien que pueda darnos la información más fidedigna porque está cerca, porque es parte del grupo. Entonces hay que buscar un traidor, el gran traidor, ¿no es cierto? Este nos va a ser muy útil por un tiempo y le vamos a hacer creer que este traidor está tomando la decisión correcta. De hecho, le vamos a remunerar, él va a tener su recompensa, humanamente hablando, ¿sí? Y cuando ya no nos sirva, pues allá él, ¿no es cierto? Pero ahorita le vamos a hacer sentir que es importante, que es necesario, que es la pieza clave y hasta usarle. Y encontraron espíritu de traición. ¿A quién encontraron? A Judas. ¿Fue elegido así al azar? No, 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 porque el diablo sabe a quién usa, ¿no es cierto? Entonces primero usó a los líderes espirituales quienes estaban resentidos por haber sido exhortados y en vez de reconocer y cambiar, hay que anularle al que señala, hay que anularle al que nos llama la atención, porque nosotros somos intocables, ¿no es cierto? Y la otra, el traidor. Entonces, le escogieron bien. ¿Por qué no le escogieron a Pedro? ¿Por qué no le propusieron el negocio a Jacobo, al hermano de Juan o al mismo Juan? O a Andrés, al hermano de Pedro. A Bartolomé, de quien no se sabe mucho. ¿Sí? O al mismo Mateo, que como buen publicano estaba acostumbrado a recibir dinero. ¿No? Le escogieron exactamente a Judas. Porque fue analizado, porque fue observado, porque fue estudiado su personalidad, su actitud, su entorno, sus decisiones, su veracidad o su hipocresía. Bien analizado. Judas es el hombre. ¿Cómo tuvieron un acercamiento? No sabemos. Más bien la Biblia nos muestra que el acercamiento lo tuvo Judas, porque dice que él fue, versículo 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Él fue, ¿no es cierto? O sea, aquí hay un negocio, sí, no importa. A mí me importa mi beneficio. A mí me importa yo sacar provecho. Pero Judas, la conciencia le pudo haber dicho, si es que todavía tenía conciencia, sí, vas a entregar a un hombre que es íntegro, vas a entregar a un inocente, no importa, son 30 piezas, son 30 piezas. Y sabe que 30 piezas no era mucho. De hecho, en el Antiguo Testamento se dice que las 30 piezas apenas avanzaban a comprar un esclavo. Sí, quizás escogiendo las condiciones y características físicas para lo cual era requerido el esclavo, pero era el valor de un esclavo, no era el valor de un batallón, ¿no? De todas maneras, cualquier precio por un inocente, sí, es una miseria, ¿no? Entonces, tú entrega, te vamos a hacer quedar bien, te vamos a respaldar, te vamos a pagar, ¿sí? Porque el trabajo que estás haciendo es sumamente importante. Vas a librar a este pueblo de este mentiroso, de este falso, de este que anda diciendo que es el Hijo de Dios. Así que tú eres el redentor de esta situación, de esta revolución que se está armando alrededor de este hombre. Y claro, él dice, vea, si es inocente, no es inocente, yo no sé, como que si no lo hubiera conocido, como que si no era, por algo destaca la Biblia, dice, era uno de los 12, o sea, era uno de los cercanísimos, de los que conocía, de los que había vivido, compartido y de los que había recibido, recibido de sus palabras, porque si bien
Jesucristo hablaba a las multitudes y dice que tenía muchos discípulos y que mucha gente le seguía. Pero perdóneme, el grupo de los 12 era un grupo de privilegiados increíbles porque era con quienes compartía de mañana, tarde, noche. Vaya usted a saber las conversaciones. Este sinvergüenza fue beneficiario de los chistes que hacía Jesucristo, de las historias que contaba, a quienes le respondía todas las preguntas. Los privilegiados. Uno, el gran traidor. Y claro, digo, bien estudiado, bien escogido, él no dudó en ir. ¿Por qué fue? Porque tenía evidencias, porque tenía pruebas. ¿Él fue a vender las pruebas? No, no fue a vender las pruebas. ¿Él fue a vender las evidencias? No. ¿Él contrató a los testigos? No. Él vendió al inocente. Así de fácil. Él le entregó al inocente. Y así dice que sucedió. Entonces, todo este complot que nosotros vemos diabólico, a raíz de que el traidor acepta y comienza o recibe su remuneración, la remuneración que le terminó condenando, autocondenando, dice que entonces comenzaron a buscar ocasión para cogerle. ¿Qué tal? Le repito cómo se llama esta prédica, se llama espíritu de traición. Eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Quien operó fue el diablo. O mejor dicho, quien diseñó este plan fue el diablo. ¿Quién operó? Los siervos del diablo. Ellos podían ser determinados en esa época como decir, no, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, son siervos del diablo. No, ¿quién iba a decir eso? Si ellos estaban en su investidura de santidad y de espiritualidad, de religiosidad. No fueron identificados por nadie, ni por el pueblo, que es la parte crítica. Es decir, por los que habían recibido el beneficio, por los que habían recibido los favores, por los que miraron en Jesucristo, una luz de esperanza, un reivindicador de sus vidas, de sus almas, de sus corazones, de sus mentes y hasta de su situación. Sí, se olvidaron, se olvidaron de pocos días atrás. Porque si la vida pública de Jesucristo se desarrolló en más o menos 3 años y medio, más o menos días, ¿sí? Entonces no es que perdieron la memoria porque esto sucedió hace 10 años, no, no, no. Ellos perdieron la memoria de lo que había sucedido pocos días antes. El resto de la historia yo le invito para que usted la lea y la reflexione en estos días. Y usted sabe dónde casi termina la historia, dónde casi termina la historia. ¿Y por qué digo casi termina? Porque claro, parecería que todo llegó a su feliz término diabólicamente hablando, satánicamente hablando, mentirosamente hablando, engañosamente hablando, parecía que llegó a su feliz término. ¿Por qué? Porque el propósito era prenderle para matarle. Y antes de matarle, ¿sabe qué hubo? Hubo una elección en la que todo el pueblo, gran parte de ellos, beneficiarios de milagros, de sus palabras, y gran parte de ellos fueron de aquellos que aparentemente reconocieron en Jesucristo al Mesías, porque 8 días antes estuvieron ahí recibiéndole cuando Jesucristo entraba sentado en un pollino a Jerusalén y batían las ramas y se sacaban sus capas y ponían en el suelo y gritaban, Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo del Altísimo. Hasta se llegaron a creer que por fin le habían reconocido, pero no. O a lo mejor sí, sí le reconocieron, porque fueron abiertos sus ojos, porque recibieron las bondades, porque escucharon sus palabras, porque todo lo dicho en la ley y los profetas, o sea, en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, coincidía con su vida, con sus palabras, con todo. Sí le reconocieron, pero se olvidaron. ¿Sabe cómo se llama ese olvido? Se llama ingratitud. El olvidarse de las bondades y de los beneficios recibidos por el Señor Jesucristo en sus milagros y en sus charlas, sí, y en sus aclaraciones. Y ahora estar diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Se llama ingratitud. Y la ingratitud cega el entendimiento. Tanto así que la elección que hubo
pusieron a Jesucristo, el santo, sin mancha, y a Barrabás, el perverso, sedicioso, malviviente. Y solo le dejo la pregunta, adivine a quién escogieron. Hay que tener cuidado con el espíritu de traición, porque hay varios personajes que son ocupados en los espíritus de traición, ¿no es cierto? Personajes camuflados, personajes con apariencia, personajes con presencia, sí, personajes que parecen como importantes. ¿Qué pasó con el traidor? ¿Sí? ¿Tuvo luego un reconocimiento? ¿Se benefició de las 30 monedas de plata? ¿O las terminó devolviendo lanzando en el mismo templo? ¿Cómo terminó? Por eso digo, casi que termina la obra con la muerte de Jesucristo. Pero había una gran prueba contundente. Él era el Hijo de Dios. Y Él vino no solo a pagar el pecado del mundo, sino a desmerecer la sentencia del pecado, que es la muerte. Porque resucitó al tercer día. Gloria a Dios, a mi Señor Jesucristo, que ni el sepulcro ni la cruz le pudieron detener. Hoy Él está a la diestra de nuestro Padre intercediendo por nosotros. Hay que vivir para adorarle. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.